Vamos a esperar unos cuantos segundos a los demás antes de dar inicio. Ok, chicos, vamos a comenzar la clase. Ya básicamente vamos a iniciar el último parcial que corresponde a la clase de MM102 y siempre vamos a estar hablando acerca de conceptos básicos. En este caso, pues vamos a estar hablando acerca de lo que es el plano cartesiano, qué significa o cómo calculamos la distancia y el punto medio. Y para ello vamos a empezar definiendo lo que básicamente primero es un par ordenado. Necesitamos saber qué es esa parte. Entonces vamos a definirlo. Es importante que ustedes también anoten por su parte eh, la parte del contenido para que básicamente vayamos avanzando ambos a la par. Vamos a dar la definición del par ordenado que básicamente creo que ya muchos deberían estar relacionados con esta definición. Para entenderla más claro, un par ordenado es una expresión que básicamente tiene la forma x, y, donde es importante mencionar que, por ejemplo, x y y son números que son reales, ¿no? Y además, a x se le conoce como la primera componente y a y la segunda componente. Eso es lo primero que nosotros necesitamos saber para hablar acerca de lo que es el plano cartesiano. Es importante mencionar también que al ser x y y números reales, recuérdense que un número real puede ser fraccionario, decimal, positivo, negativo, para que tengamos esa parte en cuenta, ¿no? Y siempre, siempre es importante el orden, es decir, que x, y es totalmente distinto de escribir y, x, ¿no? Son posiciones diferentes, claro, ¿no? A menos que se nos diga que en realidad que y es igual a x. Pero la posición en cómo nosotros escribimos el par ordenado de x, y es muy fundamental, es demasiado importante, que hay que tener esa parte bastante clara. Una vez que nosotros definimos un par ordenado, al saber que x es la primera componente, que y es la segunda componente y que ambos son números reales, entonces básicamente podemos pasar ya un poco a lo que es la definición de lo que nosotros vamos a llamar un plano cartesiano. Que un plano cartesiano ya todos están relacionados con esta parte. Entonces vamos a definir lo que es un plano cartesiano. Vamos a darnos la definición más base, la definición más básica, pues para que se logre comprender qué es esta parte. Cuando nosotros trabajábamos la recta real en el primer parcial, cuando decíamos si estos números eran naturales, si eran enteros, ubicábamos puntos, partimos de esa idea. En este caso, el producto cartesiano que nos importa es el que nosotros llamamos R por R.
O en algunos otros libros lo simple y sencillamente lo simplifican como R2. Esa es la definición del plano cartesiano, claro, ¿no? Vamos a decir que donde R es un número real. Entonces, esa parte es muy importante recalcarla. El plano cartesiano no es nada más y nada menos que tomar dos rectas en realidad perpendiculares entre sí. Entonces, vamos a decir que un plano cartesiano se forma básicamente lo vamos a formar al tomar dos rectas perpendiculares, que esto es muy importante. Tiene que ser específicamente de esa manera. Y llamamos rectas perpendiculares de coordenadas, porque básicamente cada una de ellas recibe un nombre específico. Es importante también recalcar esa parte. Como básicamente estamos hablando de rectas perpendiculares o rectas de coordenadas, también se les suele llamar ejes coordenados, que básicamente se interceptan o intersecan, decimos muchas veces, en lo que tiene que ver su origen. Rectas perpendiculares de coordenadas que se interceptan en sus orígenes. Al decir orígenes me estoy refiriendo al punto inicial, donde ambas básicamente son cero, la parte original. Ya vamos a ver cómo se ve esto gráficamente. Vamos a hacer unas pequeñas observaciones de esta parte, que por ejemplo, a la línea horizontal de nuestro plano cartesiano, a nuestra línea horizontal le vamos a llamarlo, se llama el eje X o eje de las abscisas en otras palabras. Y a la línea vertical, nosotros la vamos a llamar el eje Y o eje de las ordenadas. Esos nombres son muy importantes porque cuando nosotros grafiquemos puntos de la forma X, Y en el plano cartesiano, necesitamos saber específicamente dónde están los valores de X y específicamente dónde están los valores de Y. Estos ejes coordenados básicamente dividen en cuatro partes iguales a lo que nosotros conocemos como plano cartesiano. Decíamos al inicio que un plano cartesiano son dos rectas perpendiculares de coordenadas que se interceptan en el origen. Básicamente es como que nosotros tenemos esta idea que es importante mencionarla porque, o al menos dar idea. Tenemos dos rectas que son perpendiculares, es decir, que se cortan en un punto inicial y se intersecan en sus orígenes, hablando de que la parte donde se interceptan ambos son es cero. Por ejemplo, decíamos que a la línea horizontal, que en este caso es esta parte, nosotros la llamamos el eje X o el eje de las abscisas, y a la línea vertical nosotros la vamos a llamar el eje Y o el eje de las ordenadas. Cuando nosotros hacemos la intercepción de estas dos rectas, por ejemplo, ya nuestro plano cartesiano se divide en cuatro partes, o lo que nosotros solemos llamar cuatro cuadrantes, donde este va a ser nuestro primer cuadrante, este va a ser nuestro segundo cuadrante, nuestro tercer cuadrante y nuestro cuarto cuadrante. Divide en cuatro partes entonces. Como estos son valores reales, entonces en el eje horizontal vamos a ubicar los valores reales de X. A la izquierda del origen o el punto de intercepción van a ser los negativos, a la derecha los positivos.
Hacia abajo del punto de intercepción son los valores negativos de y reales y del cero hacia arriba van a ser nuestros valores positivos, que es muy importante mencionar. Nosotros básicamente queremos empezar a ubicar puntos que tengan que ver con la forma x, y. Algo importante mencionar aquí que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos puntos en el primer cuadrante, tanto el valor de x como de y son valores positivos. Nos recordemos que nosotros queremos básicamente hacer esta parte, son valores positivos. Cuando nosotros estamos en el segundo cuadrante, los valores de x son negativos y los valores de y son positivos. En el tercer cuadrante, ambos, tanto valores como x como valores de y, son números negativos. Y en el cuarto cuadrante, los valores de x son positivos y los valores de y son negativos. Eso es importante mencionar porque a la hora de que cuando nosotros grafiquemos puntos, cuando se nos diga grafiquen el punto en el plano cartesiano, 2 menos 4 menos 3 menos 5, nosotros sepamos específicamente en qué cuadrante es que esa parte va a estar ubicada. El objetivo es que nosotros básicamente aprendamos a graficar puntos. Por ejemplo, un punto en forma general siempre va a tomar la forma x, y. Ya de nosotros va a depender qué valores de x y qué valores de y le queremos dar. Recordemos que este es nuestro eje y, este es nuestro eje x. Este es nuestro primer cuadrante, este es nuestro segundo cuadrante. Tenemos el tercer cuadrante y tenemos nuestro cuarto cuadrante. Entonces es importante. Un punto básicamente es, ok, yo me voy a dar un valor aquí en esta parte. A ese valor yo le voy a llamar X. Y me voy a dar un valor en esta parte, a esto le vamos a llamar un valor Y. Lo que hacemos es que graficamos o trazamos gráficas, en este caso, que tienen que ver con esta parte verticales en X. Y en esta parte lo hacemos horizontales para Y. Y esta intercepción en donde ambos chocan es lo que nosotros solemos llamar un punto. Lo vamos a simbolizar con P, que tiene la forma X, Y. La intercepción de ambos es lo que nosotros básicamente queremos entender. Por ejemplo, hagamos la gráfica de algunos puntos para que vayamos entendiendo dónde está cada quien o cómo ubicar cada uno de esos valores. Por ejemplo, graficar en el plano cartesiano los siguientes puntos. Llamémoslo un punto A. Esto solo es una letra nada más. El punto, digamos, 1,2. Grafiquemos un punto B. Llamémosle -3 para X. Digamos 1 para Y. Grafiquemos un punto C para que básicamente entendamos dónde las coordenadas o la primer componente X la vamos a decir que sea -1 y sea -2 para y grafiquemos un último punto D que tenga que ver con un valor de x, digamos 3 y 2, cualquiera de esos números. Entonces, si ya nosotros lo queremos graficar en el plano cartesiano, recordando básicamente dónde se encuentra x y dónde se encuentra y, podemos básicamente avanzar. Tenemos aquí el eje y, el eje x, abscisas de las ordenadas. Notemos que si nosotros nos fijamos en todos los puntos, a menos el máximo valor positivo de x, dice que aquí es 1 y aquí es 3. Entonces vamos a irnos al lado derecho con 1, 2 y 3 como máximo. El valor más pequeño de x, o sea, pensé que es -3. Vamos a ir entonces, recordemos, al lado izquierdo, -1, -2 y -3. En cuanto a valores de y, el valor más alto aquí dice que es 2, aquí es 1, aquí es 2. Entonces, como el más alto, el valor positivo es 2. Y en la parte negativa sería -2. Entonces, vamos a irnos en la parte de abajo. Si nosotros graficamos el primer punto A con coordenadas 1,2 es 1 para X y 2 para Y. Entonces, esta intercepción es lo que nosotros llamamos el punto 1 para X, 2 para Y.
Si nosotros queremos graficar el punto menos 3,1, recordemos que estamos hablando de x es menos 3 y y vale 1. Lanzamos la línea punteada, menos 3 para x y 1 para y. Y esa intercepción en donde ocurre ambos es donde ocurre el punto menos 3 para x, 1 para y. Si nosotros graficamos el punto menos 1, menos 12, nos está diciendo que los dos valores son negativos. Y si nos recordamos en la parte de arriba, en el tercer cuadrante, en donde ambos valores son negativos, entonces vamos a decir menos 1 para x, vamos a irnos para abajo, porque la componente en y es negativa, menos 2 para y. Entonces, en esta parte donde ambas ocurren, tenemos el punto C con coordenadas menos 1, menos 2. Y por último, tenemos el punto 3,2, es decir, 3 para x. Y bueno, vamos a cambiarlo aquí, que sea menos 2 para y. Entonces vamos a decir 3 para x y menos 2 para y, para que básicamente tengamos puntos en todos eh, los cuadrantes de x. Este es el punto D con coordenadas 3, menos 2. Otro punto importante, llamémoslo el punto E, es por ejemplo cuando la x vale 0 y cuando la y, por ejemplo, vale 2. Otro punto importante también analizar es cuando la x, en este caso cuando la y es la que vale 0 y cuando la x vale, digamos, 2. ¿Cómo se ven estos puntos cuando una de las coordenadas es 0? Por ejemplo, el punto 0,2 dice 0 para x y 2 para y. Si se recuerdan, x los estamos haciendo de forma vertical y ceros en el origen. Significa que si yo grafico x, sería hacer esta línea punteada hasta arriba. Y donde ocurre y en 2 y ya lo estamos haciendo en forma horizontal. Si yo intercepto las dos, básicamente está tocando el eje porque estoy haciendo 0 para x. Recuérdense que aquí está el 0, ¿no? El origen de ambos. Entonces, este punto es el que nosotros llamamos 0 para x, 2 para y. Por ejemplo, el punto 2,0 es todo lo contrario, ¿no? Nos está diciendo que la y vale 0 y que la x vale 2. Como recuérdense que y la estamos trazando de forma horizontal, entonces 0 en y es como que se vea la línea punteada sobre el eje x y 2 para x, que x es vertical. La intercepción de ambas, si ustedes se fijan, es este punto. Este punto es el que nosotros conocemos como el punto F2,0. Así es como se ven los puntos cuando nosotros tenemos componentes en donde una de ellas es cero. Significa que cuando el valor de x sea cero, ese punto va a ir sobre la línea o sobre el eje vertical. Y cuando la y sea la que valga cero, ese punto en realidad va a ir sobre el eje horizontal. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Algo que también nos importa conocer acerca del plano cartesiano, de cómo nosotros graficamos puntos, es saber que nosotros podemos conocer la distancia en dos puntos. Si nosotros hacemos un recordatorio del primer parcial, nos damos cuenta que cuando nosotros queríamos calcular la distancia de un punto A a un punto B en el plano real, solo era el valor absoluto, digamos, de la componente A menos B, y era valor absoluto, si se recuerdan. Cuando nosotros teníamos solo la recta nada más, y teníamos cero, supongamos que este, por ejemplo, es el punto A y este es el punto B. Esta distancia nosotros la calculábamos como el valor absoluto, porque aunque esa diferencia fuera negativa, el valor absoluto la hacía positiva. Esto era en el primer parcial. Resulta que nosotros también podemos calcular distancias ya entre dos puntos. Y aquí es donde vamos a definir lo que es la distancia entre dos puntos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo yo calculo ese valor? Y en realidad, pues es bastante sencillo. Lo único que hay que recalcar siempre aquí es como hay que tener en cuenta el uso correcto de la calculadora. Supóngase que nosotros tenemos la siguiente situación. Tenemos básicamente el eje Y y el eje X.
Aquí vamos a decir, o vamos a decirlo por aquí, que yo tengo un punto x1 y1, me lo voy a dar por aquí, un punto x1, y lo voy a interceptar por aquí con un valor y1. Aquí tengo un punto. Supongamos que aquí tengo un valor de x2 y aquí tengo un valor de y2. Igual voy a hacer la intercepción de esos puntos. Nosotros perfectamente podemos calcular la distancia que existe entre ese punto X o esos puntos con coordenadas x1 y x2. Es decir, nosotros podemos conocer cuál es esta distancia. La vamos a denotar por D. A este punto le vamos a llamar un punto P1 con coordenadas x1, y1. A este le vamos a dictar un punto P2 con coordenadas x2, y2. Resulta que esa distancia entre esos dos puntos en realidad no es complejo, es un cálculo sencillo. Nosotros lo podemos encontrar con algo que llamamos Pitágoras. Quizás muchos no se acuerden, que lo que hacemos es formar un triángulo rectángulo. Por ejemplo, esta distancia que está aquí, nosotros la conocemos como una diferencia que hay entre la coordenada y2 y la coordenada y1. Es como una diferencia de y2 menos y1. Y esta distancia en realidad es una distancia x2 menos x1. Ojo, y estoy colocando un valor absoluto porque recuérdese que es como esa distancia puede ser negativa, entonces la colocamos. Resulta que cuando nosotros queremos calcular esta distancia que nosotros llamamos de entre el punto x1 y1 y el punto x2 y2, mediante Pitágoras nosotros podemos resolver de forma rápida. De manera que la distancia que yo puedo encontrar entre el punto P1 y el punto P2 ya de forma simplificada, sin extenderla tanto, es sacar la raíz cuadrada de la coordenada 2 menos la coordenada 1 de x al cuadrado más la coordenada y2 menos la coordenada y1 al cuadrado y todo eso en raíz cuadrada. Entonces esta es la fórmula de la distancia entre dos puntos. Esa es la fórmula que nos ayuda a calcular la distancia para cualesquiera dos puntos que nosotros tengamos en el plano cartesiano. Recordémonos que x1, x2 son números reales, y1 menos y2 son números reales. Entonces, esta es la fórmula que nos lleva a encontrar la distancia entre cualesquiera dos puntos x1, y1 y x2, y2. Algo importante a mencionar, nosotros no solo podemos calcular la distancia de entre dos puntos, nosotros también podemos calcular cuál es ese punto que llamamos nosotros punto medio. ¿Cuál es ese punto medio que existe entre el punto x1, y1 y el punto x2, y2? A eso lo vamos a denotar como punto medio, como p.m. Nosotros también podemos encontrar una fórmula que en realidad es bastante sencilla. Entonces voy a darme la siguiente definición abajo de cómo nosotros calculamos el punto medio entre dos puntos x, y, que es en realidad bastante sencillo. Vamos a decir que el punto medio, ya vamos a hacer un ejemplo de todo esto que estamos haciendo. El punto medio, llamémoslo PM, el punto medio del segmento de recta que nosotros podemos encontrar, que básicamente del punto P1 con coordenadas x1 y y1 al punto P2 que va con coordenadas x2 y y2, está dado por la siguiente fórmula. Está dado por, llamémoslo punto medio. El punto medio básicamente nosotros lo vamos a encontrar como
la suma de las componentes, es decir, de la componente x1 más la componente x2 entre 2, notemos que esto tiene bastante lógica porque nos va a dar la mitad que está entre ellos. Y la suma de la componente y1 más la componente y2 entre 2. Así nosotros vamos a garantizar que nosotros podemos encontrar quién es este punto, porque recuérdense que al final es un punto, este punto medio que hace que el lado izquierdo tenga la misma distancia que el lado derecho. Hagamos unos ejemplos para que vayamos comprendiendo esta parte. Aquí es donde necesito que ustedes tengan una calculadora a mano para que corroboremos la respuesta. Por ejemplo, yo aquí tengo la mía cerca, para que perfectamente al hacer el ejercicio nosotros podamos de alguna manera comparar la respuesta, saber que estamos ingresando bien los datos en la calculadora y los hagamos bien. Vamos a poner el ejemplo. Calcule la distancia y el punto medio de los siguientes puntos, para que básicamente todos estemos trabajando ustedes que están del otro lado, pues, de la pantalla. Calculemos la distancia, por ejemplo, entre el punto A, porque recuérdense que esto nada más es una notación normal. Llamémosle que el punto A sea el punto eh, menos 3,1 y el punto B es aquel que tiene coordenadas 2, menos 2. 2, menos 2. Entonces, para este punto vamos a calcularle tanto la distancia como el punto medio. Bueno, aquí sería calcule la distancia. Pensé que lo había escrito. Calcule la distancia y el punto medio de los siguientes puntos. Calculemos también la distancia para un punto C que tiene coordenadas, por ejemplo, digamos 1 para X, 2 para y un punto D que tenga coordenadas, digamos, menos 2 para X, 5 para Y. Vamos a encontrar entonces cuál es esa distancia que existe entre esos puntos, que es importante, pero muy importante saberlo. Perfectamente podemos hacer más o menos la idea de cómo se ven esos puntos. No está mal. Supongamos que lo queremos graficar para que tengamos más o menos una idea de qué es lo que nosotros estamos haciendo de forma gráfica. Aquí tengo Y aquí tengo X. El punto menos 3,1. Voy a hacerlo entonces en esta parte. Es importante que estas divisiones sean la misma distancia, ¿no? Para que entendamos esta parte. Aquí voy a graficar, por ejemplo, el punto 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a hacer en esta parte el punto 1, 2, 3 y voy a hacer menos 1 para Y, menos 2, menos 3. Interceptemos, por ejemplo, el punto menos 3,1, menos 3 para X y 1 para Y. Este sería mi punto A. Y tengo el punto B, 2 para X, menos 2 para Y. O sea, 2 para X y menos 2 para Y. Este sería el punto B. Y la distancia que nosotros andamos buscando, básicamente, es esta, ¿no? ¿Qué distancia hay entre este punto A y B? Primero vamos a hacer ese, después vamos a hacer el otro río. Esta es la distancia que nosotros queremos y a la misma vez queremos encontrar quién es ese punto medio. Encontremos entonces la distancia del punto A al punto B, para que ya básicamente entremos en materia, ¿no? Ok, démosles nombres. No importa a quién ustedes le llamen X1, Y1, Y2, X2, Y2. Por ejemplo, de este primer punto, yo voy a decir que esta es la componente X1, esta es la Y1. Y que esta va a ser la componente X2 y esta va a ser la componente Y2. Es importante rotularla para que cuando nosotros hagamos la fórmula, pues entendamos esa parte. Si nos vamos a la fórmula nos dice que esto es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y a eso nosotros le sacamos la raíz cuadrada. Eso es importante para que básicamente podamos calcular de forma correcta esa distancia. Entonces calculemos
la distancia, voy a colocar primero los paréntesis. La coordenada x2, recuérdense que es 2 menos ese de la fórmula, x1 vale menos 3. Es importante respetar el menos de la fórmula y el menos que posea el punto. O sea, aquí sería menos 3 al cuadrado más y2, que si se recuerdan, en este caso y2 tiene el valor de menos 2 menos y1, pero recordemos que en este caso y1 vale 1. Y2 menos y1 al cuadrado y todo eso, ¿no? Debe ir en raíz cuadrada. Si nosotros básicamente vamos simplificando eso poco a poco, vamos a hacerlo aquí a la par, la distancia entre el punto A, B, si se recuerda, menos por menos da más, ¿no? Eso nos daría 5. Tendríamos entonces en la primera parte 5 al cuadrado más, por ejemplo, menos 2 menos uno es menos 3. Nos quedaría más menos 3 al cuadrado. Obteniendo al final que, por ejemplo, esto sería igual, por ejemplo, 5 al cuadrado todos sabemos que es 25. Aquí tenemos que todo número negativo elevado a una potencia par es positivo, ¿no? O sea, que 3 al cuadrado eso es 9. Todo esto en raíz cuadrada. Esto sería igual a 25. Si nosotros a 25 le sumamos 9, eso nos da raíz cuadrada de 34. No lo vamos a simplificar. Alguien puede hacerlo en calculadora y decir, Elillo, la raíz cuadrada de 34 es aproximadamente 5,83. Sí, y está correcto. Pero en este caso lo vamos a dejar con el valor exacto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que esta distancia que tenemos entre este punto A al punto B tiene una distancia de raíz cuadrada de 34 o simple y sencillamente 5,83 que hay del punto A hasta el punto B. Calculémosle también el punto medio, porque también se nos está pidiendo el punto medio a A, B. El punto medio, si ustedes se fijan, arriba lo escribíamos, ¿no? Está dado por la fórmula x1 más x2 entre 2 más y1 más y2 entre 2. Voy a subir un poco arriba solo para que recordemos lo que estamos diciendo. ¿Cuál es ese punto que está exactamente en el centro de esa distancia? El punto medio entonces sería igual, si lo recordamos, aquí ya lo voy a hacer de un solo. X1, recuérdense que X1 vale menos 3. X1 más X2, que X2 vale 2 entre 2, coma, y la otra parte, que es Y2 más Y1 entre 2, o Y1 más Y2 entre 2, no importa cuál. Entonces, si se fijan, Y1 vale 1 más Y2, que en este caso vale menos 2, voy a hacerlo entre paréntesis porque es importante esa parte, entre 2. Si yo desarrollo esa parte, lo voy a colocar aquí a la par, tendríamos menos 3 más 2, eso es menos 1. Menos 1 entre 2. Lo vamos a dejar tal y como está, coma. 1 más menos 2, recuérdense que en esta parte más por menos da menos, y a 1 le quitan 2, les queda menos un medio. En este caso fue casualidad, ¿no? No es que ambos deberían dar lo mismo. Significa que el punto medio es menos un medio para X, menos un medio para Y. O, si ustedes lo quieren hacer en su calculadora, es menos 0,5, menos 0,5. Significa que es esta parte que nosotros tenemos aquí, es importante siempre hacerlo con recta. Y esta parte que nosotros tenemos aquí, esto es lo que nosotros llamamos el punto medio, que es menos un medio para X, menos un medio para Y. Esto es uno, que no lo se enrede por ahí. Solo para que vean que es el que está exactamente. Aquí si yo, por ejemplo, hubiera trazado de forma correcta, se hubiese notado más, pero ahí donde nosotros vemos que el punto medio es menos un medio para X, y si usted se fija en esta parte es aquí, menos un medio para Y, como un poquito más arriba, pero como la recta no la tengo cuadrada, entonces no se logra ver bien. Ahí tenemos entonces el punto medio de la primera parte.
Y ya básicamente para ir aterrizando por el día de hoy, vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular la distancia que está entre el punto 1,2. Si se fijan, 1 para X, 2 para Y es este punto. Este es el punto C. Y el punto D es menos 2 para X, 5 para Y. O sea, menos 2 para X, 5 para Y. O sea, este punto es el punto D. Y lo que nosotros andamos buscando o lo que queremos calcular es esta distancia, ¿no? Esta distancia que hay entre C y D y a la misma vez, ¿quién va a ser el punto medio que está exactamente en la mitad de los dos? Entonces, vamos a hacer aquí. Vamos a encontrar la distancia del punto C al punto D. Esto sería básicamente, acuérdense, es x2 menos x1. Ok, rotulémosla. Este va a ser mi punto x1 y este es mi y1. Este va a ser mi punto x2, y2. No importa a quiénes ustedes le quieran dar las coordenadas. Cuando nosotros hacemos esa distancia, siempre al final nos va a dar básicamente lo mismo. Entonces la distancia sería x2 menos x1. Recuérdense que x2 vale menos 2. O sea, sería menos 2 menos x1 que vale 1. Esto al cuadrado más y2, que y2 si se fijan vale 5 menos y1, que y1 en este caso vale 2 al cuadrado, y recuérdense que a todo eso le sacamos la raíz cuadrada. Esto sería igual entonces, menos 2 menos 1 es menos 3 y menos 3 al cuadrado es 9 más 5 menos 2, si se fijan esto es 3. Y otra vez 3 lo elevamos al cuadrado, eso es 9. Todo esto en raíz cuadrada. Y 9 más 9 18. O sea que la distancia, en este caso, que entre el punto C y D es raíz de 18. Si yo hago eso en la calculadora, raíz de 18 es igual a aproximadamente 4,24, pero lo voy a dejar exacto, tal y como es, para que tengamos el valor, pues, como es. Y por último, para ya terminar esta parte, el punto medio, y por hoy, entre C y D, es x1, que recuérdense que x1, vuelvo otra vez, es 1 y x2 vale menos 2. O sea, x1 más x2 que vale menos 2 entre 2, coma, sería y1 más y2 entre 2. Estamos hablando de 2 más 5 entre 2. Al final, el punto medio es 1 menos 2 es menos 1. Estamos hablando de menos 1 entre 2, coma. 5 más 2 es 7 y 7 entre 2. Esto es aproximadamente, o igual si queremos verlo como negativo 0,5, ¿sí? Negativo 0,5. Y en Y, 7 medios, si yo hago eso en la calculadora, 7 entre 2 es 3,5. En este caso, como es un valor decimal exacto, yo puedo dejarlo de esa manera. O sea, que esta distancia que está aquí, a ver si la coloco en azulito para ver que se pueda ver un poco mejor. O igual, no, así en negro también se puede ver. Es esta parte, ¿no? Menos un medio, 3,5. Aquí está menos un medio y el 3,5 está como por aquí. Entonces, como que este puntito es el que nosotros acabamos de encontrar. Menos un medio para X, porque recuerden que está entre la mitad y el otro. Y esto es el punto medio, con coordenadas menos un medio, coma 7 medios. Mañana, cuando ya regresemos claramente de forma presencial, vamos a hacer un ejemplo un poquitito más rápido. Por hoy no voy a pedirles dudas, sino que mañana, tranquilos. Entonces, esto que acabamos de hacer hoy se lo voy a subir al Telegram para que tengan esta parte y ustedes también los puedan hacer. Entonces, por hoy esto ha sido todo y ya sabemos cómo encontrar la distancia entre dos puntos y también cuál es el punto medio. Así que ahorita les aviso al grupo, o ahorita mejor dicho, les envío esto que acabamos de ver al grupo para que mañana tengamos su también